Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. El gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, y los partidos de la oposición, los muchos partidos de oposición que hay en Chile, llegaron hace 3 días a un acuerdo trascendental para cambiar la constitución del país, la constitución chilena, que está en vigor desde hace ya 3 décadas, o casi 3 décadas, desde el año 1981 exactamente. El acuerdo incluye la realización de un plebiscito que se celebrará el año próximo, en el mes de abril de 2020, y en el que los chilenos están llamados a las urnas, obviamente, y tendrán que responder a 2 cuestiones. La primera es si quieren o no una nueva constitución, esa es la primera y creo yo que la fundamental, y la segunda, y solo en el caso de que la primera sea afirmativa, o la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa, ¿quién debería redactar esa nueva Carta Magna? Bien, aquí caben 2 posibilidades, o una convención mixta, compuesta por parlamentarios por un lado, un porcentaje dado de parlamentarios, y otro de ciudadanos elegidos para eso, para redactar la nueva Constitución, esa sería una posibilidad, y la otra, una convención constitucional, es decir, una convención constituyente en la que todos sus integrantes sean elegidos a tal efecto. Es decir, se declare algo parecido a unas cortes constituyentes que se encarguen de redactar el nuevo texto constitucional. Bien, de redactarse una nueva constitución, que es bastante posible, de aquí al próximo año, esta tendría que ser lógicamente refrendada nuevamente, por lo que se abre un periodo, un periodo constituyente en Chile, que es el primero, además, desde hace 40 años, cuando el país se encontraba todavía en plena dictadura de Augusto Pinochet. La Constitución chilena no es precisamente reciente. Bueno, si la comparamos, por ejemplo, con la de los Estados Unidos o con la de México, que es de hace más de un siglo, pues sí es reciente porque es de los años 80. Bueno, del año 1980 exactamente, aunque no entró en vigor hasta el año siguiente. Exactamente, entró el día 11 de marzo del año 1981. Lo estoy mirando aquí, que lo tengo apuntado. Fue una Constitución hecha desde cero en aquel momento, porque entre 1973, fue el año del golpe de Pinochet, y 1981, el año en que ya por fin entró en vigor esta Constitución, el país estuvo sin Constitución. Simplemente fueron unos años excepcionales, concretamente 8 años excepcionales en los que el país, Chile, la República de Chile, no tuvo una Constitución. La Junta Militar, cuando una vez dio el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, abolió la del año 1925, que era la inmediatamente anterior, pero esa Constitución del año 25 había sufrido muchísimas reformas. La última de ellas, además, había estado muy cerca del propio golpe de Estado. Había sido, según estoy viendo, en el año 1971, es decir, solo 2 años antes del golpe de Pinochet. Bien, a partir de ese momento fue suspendida, fue evidentemente lo primero que hizo el nuevo gobierno, la Junta Militar, y lo que se hizo poco después es crear una comisión. Esta comisión se la llamó Comisión Ortúzar por el presidente de la comisión, que se llamaba Ortúzar, que había sido anteriormente ministro de Justicia, fue una comisión constituyente, para que fuesen preparando el nuevo texto. Fuesen poquito a poquito. En aquel entonces Chile estaba durante los años 74, 75, 76 todavía con el shock de los sucesos de septiembre de 1973 y bueno, se mantuvieron trabajando con lentitud, todo hay que decirlo, mucha prisa no se dieron estos de la Comisión Ortúzar, porque la Constitución no estuvo lista hasta 6 años después. En el año 1978 ya tenían un borrador, entonces empezaron a quitar cosas y a ponérselas. Bueno, el hecho es que en el año 1980 se celebró un referéndum. Se vino a celebrar además el día 11 de septiembre de 1980, no tan casualmente, justo cuando habían pasado 7 años desde el golpe. Bien, en aquel referéndum, un 67% de los votantes, el voto, ojo, era obligatorio, es decir, aquí no había opción a abstenerse, un 67% de los votantes lo hicieron a favor y un 30% en contra. Y me os preguntaréis, bueno, ¿dónde está el 3% restante? Pues fueron básicamente votos nulos y
y votos en blanco. Pero bueno, como vemos, no llegó ni siquiera al 70% los apoyos de la Constitución. Era una mayoría sólida, obviamente, ganar cualquier cosa con un 67% de los votos es una mayoría sólida, pero sin excesiva autoridad, teniendo en cuenta que además pues un 30% de los chilenos se habían opuesto. El voto obviamente era secreto y aunque vivían en una dictadura los chilenos, pues tampoco podían perseguirles. Además, el propio régimen de Pinochet quiso con esto testar un poco el apoyo que tenía 7 años después del golpe dentro de la sociedad chilena. Creo yo que les tranquilizó bastante porque vieron que casi 7 de cada 10 chilenos habían ido a votar y habían ido a votar a favor del documento que les ponía el gobierno encima de la mesa. Si vamos, por ejemplo, a la Constitución española, que fue refrendada solo 2 años antes, en 1978, vemos que los números fueron ligeramente diferentes. En la Constitución española, el referéndum de la Constitución, que fue en diciembre del 78, fue apoyada por el 91,8% de los votos, mientras que solo la rechazó el 8%. Es una de las razones por las cuales la Constitución española salió adelante con bastante éxito y hoy la seguimos teniendo. Hay gente que dice que hay que reformarla, otros que directamente hay que cargársela y poner una nueva, pero 40 años después, 41 para el caso, de hecho dentro de unos días se celebrará el 41º aniversario de la Constitución española, la mayor parte de españoles sigue estando de acuerdo con ella. Y en eso tiene mucho que ver el hecho desde que desde el principio tuvo mucho apoyo. Bien, esta diferencia entre las constituciones española y chilena, que se aprobaron, como vemos, por referendo, ambas muy cerca en el tiempo, pues no llegó a 2 años, año y pico, una en 1978 y la otra en el 81, se explica por el hecho, yo creo, que en el año 78 en España ya se había acabado la dictadura. Franco había muerto 3 años antes, más justo. Franco murió el 20 de noviembre y la Constitución se aprobó el 6 de diciembre del 78 y claro, ya no había dictadura de por medio. Y además de esa Constitución se había encargado una comisión multipartidista, los padres de la Constitución, que se juntaron, la imagen romántica que tenemos es en el Parador de Gredos, pero anduvieron durante muchos meses, más de un año de hecho, reuniéndose en infinidad de sitios, restaurantes, las cortes, etcétera, para sacar adelante la Constitución después de las elecciones de 1977, que ya habían sido libres, mientras que la chilena fue gestada en plena dictadura. Por lo tanto, muchos chilenos, o por lo menos ese 30%, veía que partía con una ilegitimidad de origen. Esto no ha salido de unas cortes o de un parlamento que ha sido elegido democráticamente y además es poco menos que una rueda de molino que Augusto Pinochet nos quiere hacer comulgar con ella. Eso viene a explicar que tuviese un rechazo tan grande y la verdad es que un 30% que se oponen a una constitución es un rechazo grande. Bien, es algo llamativo aquí que Chile aprobase una constitución más o menos democrática, en aquel entonces todavía no lo era del todo, en plena dictadura. Esto es una cosa curiosa cuando se estudia la historia chilena reciente. Uno tiende a pensar que la constitución chilena no nacería hasta después de la caída. No hubo caída propiamente de Pinochet, se fue después de un referéndum, pero se fue a su casa. Es decir, que el pinochetismo terminó entre susurros. No hubo nada parecido a una caída, ni una ruptura, ni nada por el estilo. Pero bueno, el hecho es que en plena dictadura se aprobó una constitución que preveía la transición a la democracia, es decir, que contemplaba el fin del régimen. Veía que eso había sido algo excepcional en la historia de Chile y que tendría que acabar. Así que durante años se dio la paradoja, durante los años 80 esencialmente, de que Chile era formalmente una democracia o algo parecido a una democracia, formalmente estoy hablando sobre el papel, pero no funcionaba como tal, porque una vez entró en vigor, y esto fue, como os he dicho antes, en marzo del año 1981, Augusto Pinochet fue confirmado como presidente, en espera de que los partidos políticos se animasen a participar en esa transición que contemplaba el propio texto constitucional. Esa transición a la democracia que delimitaba la propia Constitución. No sucedió al principio, durante los primeros años, y luego ya a finales de los años 80 fue cuando se activó este mecanismo de transición que muchos pensaban, bueno, esto nunca se va, habría que irse a la prensa entonces. Claro, de esto han pasado ya más de 30 años. Muchos pensaban que nunca los partidos chilenos se avendrían a entrar dentro de una constitución pinochetista, pero el hecho es que se avinieron. Esto estamos hablando ya más que de periodismo, de historia, pero bueno, el hecho es que fue así. Unos cuantos partidos, los partidos de la Concertación Nacional, así es como se les llamaba en Chile, se avinieron a
pues a meterse dentro de este mecanismo que había previsto la Constitución. Se realizó otro plebiscito, esta vez fue sobre el propio Pinochet, fue en el año 88, pero los chilenos le pidieron que se marchase. Es decir, Pinochet había aprobado en el año 80 y se encontró con que parecía que los chilenos estaban a gusto. En el 88 estaban a gusto quizá con el sistema que iban a hacer nuevo, pero no tanto con el que lo había traído, que era Pinochet con su nueva constitución. Pero bueno, se tuvo que marchar, eso llevó de cabeza las elecciones legislativas del año 1989 y de ahí saldría la primera reforma constitucional, que también, por supuesto, fue refrendada y ahora sí aprobada por un 91% de los votantes. Es decir, lo mismo que la Constitución española de 1978, lo que pasa es que 11 años más tarde. El referéndum, de hecho, se celebró en julio, lo estoy mirando ahora, y las elecciones presidenciales que le sucedieron fueron en el mes de diciembre. Estamos hablando del año 1989. Fue elegido Patricio Aylwin, esto yo desde luego lo recuerdo, del Partido Demócrata Cristiano. Y bien, así es como Chile recuperó la democracia hace ya 30 años, de una manera, como vemos, bastante pacífica y civilizada. En aquel entonces se vio casi como un modelo de transición, sin necesidad de un nuevo contragolpe de Estado o de que estallase algo parecido a una guerra civil o de que apareciesen guerrillas por ahí o que empezase, en una palabra, que empezase a morir gente. No hizo falta. Se pasó de una dictadura a una democracia de una manera un tanto suave. Pero a pesar de ello, la legitimidad de la Constitución, esta Constitución de 1980, siempre ha sido muy cuestionada. Desde entonces. Ojo, y tenemos ya un lapso de tiempo suficiente como para poder analizar. Desde el 80 hasta ahora han pasado casi 40 años y desde el 89, cuando se hizo la primera reforma, han pasado 30. Por lo tanto, en el momento en que el país recuperó plenamente la democracia, que fue en el 89, se abrió un debate nacional que duró muchísimos años. Durante los años 90, de hecho, el texto constitucional fue algo así como una especie de campo de batalla entre los distintos partidos políticos chilenos. Unos decían que la Constitución era ilegítima, pues por razones que iban de suyo, porque había visto la luz en una dictadura, poco menos pues esa rueda de molino de la que os hablaba antes, y otros que sí, que era cierto que efectivamente el texto constitucional había visto la luz durante una dictadura, pero que la Constitución era democrática a fin de cuentas, y cualquiera, especialmente después de las reformas que se le habían practicado en 1989, que a pesar de todo consagraba o permitía por lo menos vivir en democracia y que seguía siendo plenamente válida. Este gran debate nacional en Chile tuvo lugar durante los años 90 y algo más. Durante el primer lustro de la década pasada, ese debate se mantuvo, incluso aumentó mucho de temperatura, así que al final, en el año 2005, no hace tanto, va a hacer 15 años, se reformó nuevamente durante la presidencia de Ricardo Lagos. Esta fue una reforma muy ambiciosa, la más grande que se le ha hecho a la Constitución chilena hasta la fecha. Algunos incluso hablan de que se gestó una nueva Constitución a todos los efectos basándose en la anterior. Se introdujeron un montón de cambios, se reformaron muchísimos artículos, entre las cosas más importantes, por ejemplo, pues se redujo el mandato presidencial, que antes era de 6 años y pasó a ser de 4 años, que es lo que tienen ahora los presidentes chilenos, y se eliminaron otro de los puntos polémicos que tenía esa Constitución que venía desde los años 80, era el tema de los senadores. Había una serie de senadores que estaban, los senadores designados los llamaban, que pertenecían algunos además al ejército y que además ocupaban el cargo de manera vitalicia. Y se quejaban muchos partidos porque, y no solo los partidos, muchos chilenos también, por supuesto, de que eso había dejado la semilla del pinochetismo y vía la Constitución a lo largo de los años y que con eso había que acabar porque no tenía ningún sentido que un senador no fuese elegido directamente por el pueblo y que además mantuviese el cargo toda su vida. Bien, lo que se hizo en aquel entonces, se aprobó esta reforma, esta gran reforma, y de manera simbólica se retiró incluso la firma de Augusto Pinochet y en su lugar firmó Ricardo Lagos, porque claro, en la primera
versión de la Constitución, la del año 80, estaba firmada por Augusto Pinochet y hasta 2005 la Constitución chilena tenía la firma de Augusto Pinochet, lo cual era un tanto chocante al menos. Ya, bueno, ha recuperado la democracia, pero no en estos símbolos que, ojo, son importantes. No lo sé, es como si un país pasa de una monarquía a una república o viceversa y se mantiene todavía el nombre del monarca, no en la Constitución, porque simplemente se le han hecho una serie de reformas. Bueno, el hecho es que esta vez ya quitaron la firma de Pinochet y pusieron la del presidente en curso, en aquel momento, que era Ricardo Lagos. Ojo, Pinochet aún vivía, en el año 2005. Pinochet no moriría hasta el año siguiente, a finales de año, si mal no recuerdo. Pinochet murió en el año 2006, era ya muy mayor. Esto significaba, y así se vio desde fuera, que la democracia chilena se había consolidado, simplemente. Que habían hecho ya la gran reforma pendiente de la Constitución y que a partir de ese momento, ya quitando los últimos resabios de la dictadura, era una democracia sólida, una democracia que entraba incluso ya en su periodo de madurez, y hasta hace unos pocos días todos pensábamos lo mismo. Yo, desde luego, estaba convencido de ello, de que no iban a meterle mano a la Constitución después de lo del año 2005. Bien, aparte de esta gran reforma, de la que os he hablado, he tenido que ser muy breve y rápido porque el tiempo que tengo es el que tengo, la Constitución ha sufrido la actual, ha sufrido todo tipo de pequeñas reformas. Esta ha sido la grande, la de 2005 fue la grande, pero desde que se aprobó pues ha tenido un montón, unas 200 o por ahí, muchísimas. Se lo oía el otro día a un chileno, un analista chileno en YouTube, decía que prácticamente todos los artículos de la Constitución chilena han sufrido algún tipo de modificación en los últimos 40 años. Esto evidentemente ha sido para ir adaptándose a la sociedad chilena y a los cambios que ha ido teniendo en 4 décadas. Ojo, si lo comparamos con la Constitución española, apenas ha tenido cambios, es la misma que la de 1978, salvo 2 pequeños cambios puramente cosméticos que se hicieron, uno en los años 80, cuando España entró en la Unión Europea, y otro posteriormente, creo que fue en 2010 o 2011, porque había que también, por imperativo europeo, se tuvo que meter un pequeño ajuste sobre el gasto, etcétera, el déficit. Bueno, nada más. Son los 2 únicos cambios que se pactaron entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Fuera. La Constitución española, quien se la aprendiese de memoria, que alguno habrá, claro, bueno, supongo que los que hacen oposiciones a notarías y esas cosas, no ha tenido que actualizarse porque es la misma que se aprendió de memoria cuando hacía la oposición. No es el caso de la chilena. Ya vemos, 200 reformas, más si es cierto lo que decía este analista chileno, es que prácticamente todos los artículos han cambiado. Y esto, bueno, lo que nos está diciendo es que es una Constitución muy flexible. Es por ello que a mí realmente me sorprendió que estén ahora, bueno, desde el viernes pasado, el jueves pasado, que estén ahora con esto de que hace falta no ya una reforma, sino una Constitución nueva. Pero vamos, que haya durado tanto tiempo es envidiable, ojo, porque creo que esto es importante además recordarlo, y además que el incendio de este último mes no nos impida ver la realidad que la tenemos enfrente. A ver, Chile es un país ejemplar, lo he dicho aquí muchas veces y lo seguiré diciendo. Lo miremos además desde donde lo miremos. No solo es el más rico de la América hispana, obviamente, sino que también es el más pacífico, es uno de los países menos violentos de toda América, con la tasa de homicidios más baja, el más abierto al mundo, desde luego, tanto desde el punto de vista económico como social, en fin, que tiene un montón de cosas que son admirables, y más en la zona del mundo convulsa donde está. Y esto yo creo que se lo debe en buena medida a esta Constitución, que por cierto ya poco se parece a la de 1981, a la que entró en vigor en 1981. Es una Constitución que ha sabido ordenar la vida política chilena de un modo muy efectivo durante 3 décadas. Bueno, si incluimos la de los 80, durante 4 décadas. Es decir, que ha cumplido su función. Y yo creo que podría seguir cumpliéndola, porque se ha demostrado como un texto, lo he dicho antes, muy flexible, que permitió, por ejemplo, que la misma Constitución se reinventase completamente, una vez en 1989 y otra vez más en 2005, es decir, 15 años después. Ojo, sin necesidad de romper las costuras al país. Todo esto puede parecer una tontería, pero no lo es lo que se le pide a fin de cuentas a una Constitución. Se le pide no someter a las sociedades a tensiones innecesarias que terminan inevitablemente produciendo fracturas que luego son imposibles de remendar.
texto constitucional debe de ser lo suficientemente amplio, debe tener cabida, si no todo el país, que eso es imposible, si al menos la gran mayoría del país, tener la flexibilidad adecuada, tampoco sea muy rígida, pero tampoco excesivamente flexible. Es decir, la Constitución chilena creo que ha sido, no diré la Constitución perfecta, que evidentemente no lo es porque eso no existe, pero que ha funcionado. A la vista está. El Chile hoy es un país infinitamente mejor que en 1980, en todos los aspectos. Pero bueno, parece que, supongo que habrán hecho estas mismas reflexiones por allí, y parece que a pesar de todo, pues ahora van por el camino de la reforma. No de la reforma que podamos pensar de cambiar, hacerle la reforma número 201 o hacerle otra gran reforma como la del año 2005. No. Van por el camino de la reforma total, es decir, del borrón y cuenta nueva. Desconozco dónde les llevará esto. Evidentemente les tiene que llevar a algún lado. Pero es muy posible que el mismo sitio donde están, pues no sé si les va a conducir a un lugar donde les ha conducido al anterior. Porque, a ver, las constituciones no son documentos con poderes mágicos. Esto no se nos debe olvidar. Una constitución per se no hace a un país más rico, aunque, ojo, sí puede llegar a hacerlo mucho más pobre, tal y como hemos tenido ocasión de comprobar en Venezuela a lo largo de los últimos 20 años. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido una sola constitución en toda su historia, y es una historia bicentenaria. La han enmendado, eso sí, en 27 ocasiones. De hecho, tiene más enmiendas que artículos, porque la Constitución estadounidense solo tiene 7 artículos. Es muy fácil de aprenderse de memoria. Le han hecho 27 enmiendas. La última fue en 1992, si mal no recuerdo. En el mundo hispano, en cambio, coleccionamos las constituciones. Desde la Constitución de Cádiz, en 1812, España ha tenido 8 constituciones. Y ojo, y aún son pocas si lo comparamos con muchos de nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Chile ha tenido 10, Perú 12, Ecuador 20, Venezuela 26. Y la República Dominicana, bueno, esa ya ha batido todos los récords constitucionales con 30 constituciones, no desde 1812, sino desde 1844. Fue el año en que obtuvieron la independencia. La última es de hace poco, es del año 2010. De hecho, llegaron a tener en el constitucionalismo dominicano ahí hasta una constitución, no recuerdo el año exacto, que tuvieron una en febrero y otra en diciembre. No sé, yo no veo por ningún lado la capacidad taumatúrgica de las constituciones. A no ser, claro está, que esa nueva constitución venga a servir a unos intereses muy concretos y busque cambiar la naturaleza del Estado. Ahí ya estaríamos en otra cosa. Pero es que esa no debe ser la función de una constitución, servir a un grupo concreto. En fin, no sabemos aún en qué dirección irán los constituyentes chilenos, pero vamos, no creo que tarden mucho en mostrar sus cartas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pablo, un oyente de Santoña, en Cantabria, que nos habla sobre Hugo Carvajal, que es este antiguo jefe de los servicios secretos venezolanos que se encontraba en España y que, bueno, que se ha fugado y no sabemos muy bien cómo lo ha hecho. Hola, buenos días, Fernando. Lo primero, felicitarte por tu programa, que es un gran programa, y acabo de leer una noticia en un diario americano, porque evidentemente en España ya no dicen absolutamente nada, de que se nos ha escapado un tal Hugo Carvajal, jefe de inteligencia de Hugo Chávez, y que Estados Unidos está diciendo que cuando le iban a extraditar a España allí, que se ha escapado el tío. Yo no he leído esto en ningún sitio de prensa española, ya te digo, es un diario americano de Latinoamérica, en el que ponen a parir a Sánchez y todas las gilipolleces que está haciendo. Y vamos, que no sé, tampoco sé hasta qué punto esto será una crisis, pero que este hombre no hace nada bien. Un saludo y gracias por tu programa. Bueno, Pablo, yo sí lo he leído en medios españoles. De hecho, este tema lo he leído en ABC, por ejemplo, y lo ha dado además en varias noticias, y también OK Diario. OK Diario, de hecho, ha dado mucho la paliza con el tema de Hugo Carvajal. Así que te aseguro que estas cosas se dan en España y se comentan. Otra cosa es que ciertos medios hayan decidido no darlos, pero, a ver, periódicos nos sobran. En España nos faltarán otras cosas, pero te aseguro que periódicos digitales tenemos todos los del mundo y unos cuantos más. Respecto a la fuga en sí, pues a ver, se ha producido cuando estaba en libertad y con documentación falsa.
Este hombre llegó a España en el mes de marzo, creo. El CNI lo recluyó en un apartamento de Valdebebas, un barrio que hay en Madrid cerca del aeropuerto. Luego fue ingresado en prisión y entonces fue reclamado por la justicia estadounidense. Por narcotráfico, exactamente. Pero la Audiencia Nacional denegó la extradición y lo puso en libertad. Bien, al parecer no podía salir del país, pero lo ha hecho. Luego esto se trata o de una cagada del CNI o le han dejado marcharse. Ojo, ambas hipótesis son perfectamente plausibles. Pero vamos, yo creo que estamos aún a la espera de que el gobierno se digne a dar una explicación. Bien, seguimos con Diego, que tiene una cuestión sobre el Partido Popular del País Vasco. Hola Fernando, ¿cómo valoras la posición del PP Vasco? Me refiero al Borja Sémper, Oyarzábal y toda esa panda en cuanto a su posición actual. Yo, como persona con orígenes vascos, creo que se han cargado al PP Vasco y son unos hijos de su madre los que están ahora, unos auténticos miserables, que están deseando que Beatriz Fanjul, la diputada del PP que ha salido por Guipúzcoa, que no saliese porque era de la rama de oposición al PP Vasco, de la rama más de Casado, de San Gil y de toda esta gente. Pero una auténtica sinvergüenzas, miserables y malas personas. Ojalá les quede muy poco. Pues mira, Diego, más que opinión sobre estos dirigentes del PP vasco, lo que tengo son hechos contantes y sonantes. A ver, el Partido Popular en el País Vasco ha desaparecido prácticamente. Esa es la realidad. Prácticamente, es que en la práctica. Cuando en su momento, fue importantísimo. Vamos a ver, llegó a ser el segundo partido más votado, allá por el año 2001. En 2016, las últimas elecciones autonómicas vascas fueron los quintos. En el Congreso de los Diputados tampoco es que lo hayan hecho muy bien. Han entrado solo con uno. Bueno, con una exactamente, con una diputada en el Congreso y de puro milagro y en el último momento. La diputada es, como bien dices, Beatriz Fanjul, pero no ha entrado por Guipúzcoa, ha entrado por Vizcaya. Ella es de Bilbao, creo. Bien, vamos ahora con Severino, que nos habla del acuerdo entre Sánchez e Iglesias. Veo ahora que, según anuncia, pues hoy Podemos ya alcanzar un acuerdo y los estoy viendo muy campanudos con todo este tema, pero no están vendiendo la piel de los antes de cazarla, porque necesitan unos apoyos de determinada gente, y me estoy refiriendo a los nacionalistas catalanes que están pidiendo unas cosas que están fuera de lugar. Ya no solo el tema discutir si Pedro Sánchez quiere o no concedérselas, que yo creo que sí que querría. La cuestión es, como ya dijiste tú muchas veces en los programas, que no puede concedérselas. Entonces, si no tiene los apoyos de estos partidos, no va a poder ser presidente y no va a poder llevarse a cabo esa alianza con Podemos. Entonces, ¿no crees que están pecando de exceso de optimismo? Por otro lado, teniendo en cuenta quién conforma el gobierno, que las CUP han entrado, que Más País también, y toda una clase de pequeños partidos que seguramente tengan bastantes cosas interesantes que decir. Creo que con respecto al tema del perroflautismo vamos a tener una legislatura corta o larga, no sé, pero desde luego llena de tardes de gloria en base a declaraciones perrofláuticas. Es una pena que no se hayan podido unir a la fiesta aún la gente del PACMA, porque entonces ya sería una escalera de color de chorradas. Bueno, Severino, míralo de esta manera. O se abstienen o vamos de nuevo a elecciones. Y no creo que quieran probar suerte otra vez. Recuerda que Esquerra ha perdido 2 escaños en la última refriega. De ir de nuevo a elecciones, quizá ya se cierre la oportunidad de tener un gobierno de Sánchez e Iglesias, un gobierno debilitado de Sánchez e Iglesias. Ambos han perdido también escaños en la última. Esto, por supuesto, es extensible a todos los nacionalistas. Lo que ya les será muy difícil a Sánchez es gobernar. ¿Por qué? Pues porque le van a pedir cosas que no puede dar. Y va a haber 1000 problemas para pasar leyes y para aprobar los presupuestos. Pero bueno, eso llegará. Lo que quiere Pedro Sánchez es el cortoplacismo en persona. Él quiere pasar la investidura como sea. Y luego ya Dios dirá.
evidentemente lo que le van a poner en la mesa no lo va a poder cumplir. Respecto al perroflautismo, pues sí, la verdad es que me temo que va a ser una legislatura corta y ruinosa, pero de alto nivel perrofláutico. Eso es bueno, ¿eh? Es bueno por lo menos para mi programa de YouTube, A Contravía se llama, lo digo por si alguno no lo ha visto, al que le va a venir muy bien porque este tifón perrofláutico que se avecina para los programas en los que abordamos estos temas con humor, como es el caso de A Contravía, pues son como agua en el mes de mayo, una cosa así. Bien, vamos ahora con Rubén de Caracas, que tiene una cuestión sobre Bolívar y la masonería. A propósito de tu contradictoria en relación a Bolívar, quería preguntarte qué de cierto podría tener el tema de lo mucho que se habla de la conspiración masónica en la independencia en general de América, puesto que entiendo que está comprobado históricamente que personajes como Bolívar, Miranda, San Martín eran maestros masones o participantes de esa logia, e incluso en Norteamérica también muchos padres fundadores están identificados como masones. En tal sentido, bueno, quisiera tu comentario en relación a esto, si es mito, realidad o qué piensas al respecto. Gracias. Pues te agradezco mucho que hayas escuchado, te lo agradezco yo, te lo agradece también Alberto Garín, que hayas escuchado el programa que hicimos, la contrahistoria que hicimos el viernes pasado sobre Simón Bolívar. Pero vamos, yo creo, dejo esto a Alberto, si está ahí escuchándolo, que supongo que lo estará escuchando, para que él, si él tiene que darte alguna respuesta. De estas cosas sabe mucho más Alberto que yo. Pero vamos, mi respuesta es esta. A ver, yo creo que los acontecimientos que precipitaron la independencia de Hispanoamérica se hubiesen producido igual, con o sin masones. Es decir, que en esto la masonería es un elemento accesorio, porque, a ver, masones había en los virreinatos americanos, pero también en España. La primera logia española se abrió en Madrid en el año 1727, es decir, un siglo antes de la independencia. No había nacido ni Simón Bolívar, no sé si habría nacido su padre en 1727. Luego, posteriormente, hubo masones no ya cerca del poder, sino en el poder mismo, como el conde Aranda, que fundó el Gran Oriente de España. A ver, Aranda fue presidente del Consejo de Castilla, que era de lo más que se podía ser en la España entonces. Lo fue con Carlos III y luego posteriormente secretario de Estado con Carlos IV, de quien fue el favorito durante muchos años, bueno, pues hasta la llegada de Godoy. Así que el tema de la masonería no creo que evidentemente tuvo importancia, porque la masonería tuvo importancia en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pero no fue fundamental en este aspecto. De cualquier manera, tienes ahí a Alberto, espero que te prepare una de sus respuestas, que ya sabes que Garín pone el punto final a todo este tipo de debates. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Israel de Vigo, que, bueno, vuelve con el tema este del pelotari francés que arrancó la cabeza de un gallo de un bocado. Me gustaría opinar sobre el tema del hombre que descabezaba gallos a mordiscos, lo peligroso que es este tema de la condena social, porque me gustaría visitar el universo paralelo en el que este señor, pues bueno, sí, se hace pública su hazaña, pero bueno, tampoco tiene una gran difusión. Me gustaría saber si en ese caso las autoridades pues le hubieran empapelado como le han empapelado, porque este mecanismo de la condena social es muy peligroso, porque todos sabemos que determinados acontecimientos se difunden, se repican, se potencian, mientras otros se tapan. Entonces, mientras sigamos manteniendo este criterio, pues bueno, va a haber unos poderes ajenos al Poder Judicial que puedan lanzar el San Benito a una persona sí y a otra no. Bueno, veo que esto que nos trajo John os ha gustado mucho. A ver, esta misma historia, sin haber sido grabada y difundida por las redes sociales, no hubiese pasado de anécdota de sidrería. Ya sabes, pues que vas ahí un día y uno del lugar te cuenta, pues el pelotari tal se agarró una cogorza tal día y le arrancó la cabeza a un gallo con la boca. Ya está, y se queda ahí. Nadie sabría quién era el nombre del pelotari, o te dicen el nombre porque como no lo conoces, pues te da igual, y después llegas a Madrid y se lo cuentas a alguien. Oye, pues tú sabes que me contaron en no sé dónde que un pelotari le había arrancado la cabeza a un gallo con la boca. Bueno, sería una fanfarronada, pues no lo sé, y se hubiese quedado todo allí. Pero claro, se grabó y se difundió. Y pasó de ser una anécdota de sidrería en Bayona o en cualquier sidrería del País Vasco francés a un asunto nacional. Más aún cuando tocaba algo sensible como es el maltrato animal. Vivimos en el mundo que vivimos, no en el mundo hace 30 años.
Tienes que saber exactamente lo que haces y saber, bueno, lo que haces y lo que hacen los demás y saberlo interpretar conforme a las claves de nuestro mundo. Y nuestro mundo es este. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del pacto, el único pacto del que hemos hablado a lo largo de la última semana, que es el de PSOE y Podemos. Las formas y los tiempos del pacto demuestran que no lo hicieron antes por anteponer intereses canallas y lo hacen ahora por las mismas razones. Lo escrito en el acuerdo es una apuesta por el despropósito en materia de déficit y deuda. Ahora toca comprar las voluntades comprables a base de dinero del contribuyente y pervirtiendo la ley. Conociendo a Pedro, no encontrará freno alguno en prometer gastarse el dinero ajeno y prometer pervertir la ley. Y de paso, todo vestigio de integridad. Pese a lo caro, muy caro, carísimo que se lo van a poner. Si finalmente hay investidura en vez de nuevas elecciones, habrá un gobierno infame hasta los presupuestos, en donde le pasarán revista a sus promesas y muy probablemente toquen elecciones anticipadas. En todo caso, en las próximas elecciones el ambiente va a estar irrespirable, porque nada en política desde hace mucho tiempo se hace tratando de disimular la sinvergonzonería. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya sabéis, mañana, que será el martes 19 de noviembre, yo vuelvo por aquí y espero que vosotros volváis por allí. Hasta mañana, amigos.